quisiera recordar que este año es un año muy especial, muy peculiar. La Inmaculada nosotros la celebramos el 8 de diciembre, pero este año, mañana 8 de diciembre, domingo de Adviento, y el Señor no le cede el puesto a ninguna otra fiesta. Entonces su mami, que es la Inmaculada, pasa su celebración al lunes 9. Lo hago ver porque en Nicaragua la Inmaculada es fiesta de guardar, por lo tanto en este año, el lunes 9, hay obligación, bajo pena de pecado mortal, asistir a misa. No vale con cumplir la misa de mañana, que es domingo, así cumplimos el precepto dominical, el lunes también. Lectura de hoy. El profeta Isaías sigue hablando que termina el exilio en Mesopotamia y habla de la esperanza al pueblo. Pero más allá de la intencionalidad de Isaías y lo que ve Isaías, esta esperanza se prolonga hasta el tiempo de Jesucristo, donde se da a plenitud esto que anuncia la profecía, y cómo no, y se prolonga, por decirlo así, algunos efectos que se van a ver solo hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué, Padre, y no se puede ver ya? Porque nuestros pecados, nuestras imperfecciones impiden que el proceso de transformación, de salvación, sea más rápido. No pueden impedir ni siquiera nuestros pecados que se cumpla inexorablemente la salvación operada por Jesucristo. La retrasamos con nuestros malos actos. Padre, y es que dejémonos de cuentos. El Señor no solo se apiada, sino que va a estar permanentemente con nosotros. Es parte de la profecía de Isaías, que está tomado el capítulo 30, versículos 19 al 21 y 23 al 26. Padre, pero es que en nuestro tiempo tenemos que recordar que los 7 sacramentos son 7 lugares privilegiados de encuentro por el Señor, con el Señor. Y a través del ministro del sacramento, el Señor nos habla a nosotros y nos indica por dónde hay que caminar, si nos hemos equivocado, qué es lo que tenemos que rectificar, aunque esto se ve con mayor claridad en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Pero todo sacramento nos indica cuál es el camino, nos hace ver nuestras equivocaciones, un poco en general, pero digo, en el sacramento de la confesión es la guía, donde Jesucristo a través del confesor me dice por dónde tengo que caminar, qué cosas he hecho mal, que yo ya he reconocido que están mal, y me indica no solo externamente, sensiblemente que me ama, sino qué es lo que tengo que hacer. Padre, pero es que el Señor está a nuestro lado, más aún, completando un poquito la profecía de Isaías, lo que jamás logró ni siquiera percibir, que uno de los efectos de nuestro bautismo es hacernos a nosotros, no porque lo merezcamos desde luego, templos vivientes de la Trinidad de Dios. Por lo tanto, para encontrar a este Dios que me busca, para dejarme encontrar, ni tendría que salir, basta con entrar a mí mismo y escuchar la voz del propio Señor, que a través de mi persona me sigue hablando. Algunos dicen la voz de la conciencia, en las caricaturas, y las caricaturas son muy gráficas, el angelito que nos habla, además del ángel de la guarda, que lástima que no hemos educado nuestro oído para escuchar de voz. Padre, sí, en las caricaturas también sale el diablito que nos tienta. La libertad es nuestra, no nos quita el libre albedrío, pero nos insiste, es vehemente, para que aceptemos su declaración de amor y le respondamos, por lo tanto, en amor. ¿Y esto hasta qué punto? Hasta que nos dejemos transformar totalmente en imagen perfecta de Jesucristo. Padre, esto es muy difícil, no se preocupen.
es absolutamente imposible para las personas, pero para Dios no hay nada imposible. Y esta transformación no es un acto de mi voluntad, no es un propósito que yo me planteo, sino es la colaboración entregando mi libertad y mi voluntad al Dios que ha venido a buscarme y al Dios que está permitiendo esta transformación de simplemente humano a imagen perfecta de Jesucristo. La divinización de alguna forma de mi propia persona. ¿Hasta qué punto? Hasta que me convierta totalmente en distinto, es decir, santo, irreprochable ante el Padre por el amor, llegando a la plenitud del ser, a la plenitud de la verdad, a la plenitud del amor, a la plenitud de la esperanza, a la plenitud de la fe, totalmente pleno, porque me he dejado llenar, plenificar por la propia persona, me corrijo, por las propias tres personas del único Dios verdadero en quien creemos, en quien confiamos, en quien esperamos. Padre, pero es que aquí habla de prosperidad. A ver cuándo nos damos cuenta que uno de los frutos negativos del pecado precisamente es que nos herimos a nosotros mismos y a fuerza herimos a los demás, incluyendo a la propia naturaleza. Por lo tanto, cuando vamos restañando nuestras heridas, cuando nos dejamos curar por el Señor, tentación a detenerme aquí un poquito, digamos tres cosas. Cuando el Señor cure mis sentimientos, cuando el Señor cure aquellas heridas que me siguen constantemente aguijoneando y que yo no dejo que se cicatricen porque vuelvo a rascarlas para quitarle el costlón y volverla a abrir, cuando deje que el Señor me cure a profundidad con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, entonces mi persona va a ser distinta. Padre, porque ahorita no lo es, por mi majadería, por mi tontería, y algunas veces porque incluso me he dejado pervertir mi conciencia con algunas ideologías y corrientes religiosas. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Hoy celebramos a San Ambrosio de Milán, el año 374, no 1900 ni el 1034, en el año 374, doctor de la Iglesia. Doctrina que puede seguirse todo el tiempo, doctrina firme, incluso con su encuentro con Agustín, que Agustín se había desviado, recuerden. Es San Ambrosio el instrumento del Señor para convertir a Agustín en San Agustín. Padre, ¿qué dice? Pues sí, San Agustín es también doctor de la Iglesia. Cuando algunas veces por novelería, por tonterías, por algo tan cursi de estar a la moda y leer al último, al autor de moda incluso de cosas religiosas, sin esperar a beber de la doctrina siempre pura, siempre fresca, que es, ¿cómo no?, la enseñanza oficial de la Iglesia, documentos del Papa, documentos de los obispos, predicación del Papa, predicación del obispo. Cuando voy buscando novelería, algunas veces me contagio. Padre, pero es que es un gran teólogo, sí, pero los teólogos estamos sujetos al error y podemos envanecernos y en función de la autoridad de la Iglesia, cuando alguien se ha salido, pedirle que se calle y repase para encontrar sus errores y que rectifique. Y hay otros, ¿por qué no decirlo, digamos, nombres propios? El problema de Leonardo escribe lindo, se desvió, hubo que centrarlo. El problema, por muy jesuita que sea y por muy bonito que sea, de Antoni de Melo, que dejó de predicar y enseñar la doctrina católica para comenzar a los misterios orientales. Padre, pero no es lo mismo
leerse a un autor de moda, por muy religioso que sea, por muchos títulos que tenga, que leer un algo que tiene la garantía del propio Espíritu Santo. En mi doctorado de teología, uno de mis catedráticos me decía: padre, no pierda el tiempo leyendo cualquier cosa. Lea solo o santos consagrados, preferiblemente los doctores de la Iglesia, o documentos del Papa o del Obispo. No pierda el tiempo, la vida es muy corta y algunos exponen doctrinas no seguras. Lea la fuente, asegúrese de que sea una fuente autorizada. Y yo no puedo menos que aconsejarles a ustedes lo que mi catedrático me enseñaba. ¿Qué más nos dicen las lecturas hoy? Se da una visión de lo que es cuando la redención operada por Jesucristo llegue a producir todos sus efectos en todas las realidades. Padre, ¿qué dice? El Papa Francisco nos acaba de decir que la economía que vivimos nos lleva a la muerte, porque no está transida por el amor, ni siquiera está orientada por una cierta equidad. Y no se refería solo al capitalismo salvaje, sino también a otras formas económicas que nos matan. La economía tendría que brotar, como no, de un acto de amor, de una respuesta al Señor, expresado bellísimamente en la multiplicación de los panes. Cuando lo que había se pone a los pies del Señor, el Señor lo bendice y con los criterios de Dios, es decir, con los criterios de amor, se reparte. ¿Qué hubiera pasado si en esa multiplicación de los panes alguien dice: por si falla, yo ya me receto mi almuerzo y solo entrego una partecita? Es la escena de Céfira y no sé quién más, que aparece en Hechos de los Apóstoles, cuando quisieron engañar al Espíritu Santo, dice Pedro. Y lo seguimos repitiendo constantemente nosotros. Y endiosamos algunas veces corrientes económicas como que si fueran al Salvador, el Salvador, cuando el Salvador solo es Jesucristo. Padre, ¿y entonces qué hacer? Convertirse, regresar al Señor, dejar que el amor dirija todos nuestros actos. Esto es lo que repetíamos en el Salmo 146 en forma poética y detenida. Y es esto mismo que nos dice el bellísimo Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, el capítulo 9, versos del 35 al capítulo 10, versos 1 y del 6 al 8. El Señor se compadecía de aquella gente porque andaban como ovejas sin pastor. Nosotros diríamos como papalotes sin cola. Y a veces vemos a personas, buenas personas, que de repente las vemos liberales, sandinistas, renovados, a no sé quién. ¿Qué pasó? Papalotes sin cola. E incluso vemos planes de nación que no los hay, de la seca a la Meca, como que se anduvieran inventando para responder al momento sin ver a profundidad más allá del hoy. De la seca a la Meca, como papalotes sin cola. Y viene otra reforma educativa, y viene otra reforma de la Constitución, y viene... ¿Y qué plan? ¿A dónde se dirige? ¿A dónde se dirige? Esto, el lenguaje del Evangelio hoy, hace que el Señor se compadezca, porque andan como ovejas sin pastor. El pastor tiene que conservar, en primer lugar, al rebaño junto, no revuelto, pero junto. Al que se anda desviando para los lados, lo une de nuevo al rebaño. Tiene que procurarse el pastor, ¿cómo no?, darle tranquilidad, seguridad a su rebaño. Tiene que protegerlo.
tiene que asegurarse que coma y que coma bien. Tiene que asegurarse que no pase frío, que no pase calor, que no se agote. Es la función del pastor. Por eso el bellísimo Salmo 23 nos dice que el Señor es mi pastor, por eso nada me falta. Y aunque pase por momentos difíciles, por cañada oscura, no temo, mi confianza es en Él. Y cuando quiero desbocarme, tu vara y tu collado y tu callado me regresan la paz. La función del pastor. Ay Dios, y es pastor, ¿cómo no? No solo el Papa, no solo los obispos. Hoy le pedíamos al Papa que nos diera pastores según el corazón de Jesucristo, a imitación de Jesucristo. Pero cuando hablamos de pastores no hablamos solo de iglesia. Hay que hablar, ¿cómo no? Año de la familia, pastores de la familia, esposo y esposa, con la ayuda de sus papás, es decir, de los abuelitos. Hay que hablar, por amor de Dios, pastores quienes dirigen el colegio, quienes dan las clases a sus alumnos, son los pastores de sus alumnos. Necesitamos excelentes directores, necesitamos excelentes profesores. Pastores tienen que serlo, no solo el gobernante, es decir, el presidente, los alcaldes, los diputados. Pero necesitamos pastores según el corazón del Señor. Y esta conversión está en nuestras manos. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Sí es cierto que en forma directa se refiere el Señor en este Evangelio que se le dio todo poder a los apóstoles. De alguna forma, el sacramento del bautismo, al configurarnos con Jesucristo, nos transmite todo poder para eliminar a los diablos que nos rodean y no dejar que el diablo se apodere de mí. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Reitero, la seguridad de que el Señor está conmigo permanentemente la encuentro sobre todo en 7 lugares especialísimos que son los 7 sacramentos. El escuchar que el Señor se dirige directa, concretamente a mí y a mis problemas, lo escucho especialmente en el sacramento de la confesión. Cuando puedo hablar con el Señor directamente de mi vida, de mis proyectos, de mis errores, de mis desaciertos, de mis dudas, puedo hablar directamente con el Señor a través del confesor. Es el Señor el que me sirve la misa, no solo alimentando mi inteligencia, transmitiéndome doctrina en las homilías de la misa, sino que se me ofrece el mismo Señor en alimento. Y nos congrega a que nos sintamos unidos, juntos, como hermanos, como familia. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Y todo esto, ojo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Y por qué no decir? Con la tentación siempre actual de quien ha sido llamado como trabajador, quien se ha enrolado como trabajador, pero una vez que ya está en la planilla, no trabaja. Que esto también se da en la iglesia. Y trabajar es trabajar, no ponerme el título de trabajador. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Y quién es el dueño de la mies? Dios. ¿Y quiénes son los campos? El mundo de Dios.
Hay muchas enfermedades que nos acosan y no es competir contra la noble profesión de la medicina, ni mucho menos, que tampoco hay que verla como contrapuesta con la fe. Habría que reconocer una auténtica vocación de Dios el estudiar la medicina, llamarme a estudiar medicina, y por lo tanto habrá que ejercerla según el corazón de Dios. Curen a los que están enfermos, curen a los que están enfermos. Y la peor enfermedad que nos inunda hoy, en este momento en Nicaragua, no es el dengue, no es el SIDA, sino una enfermedad profunda del alma que es la indiferencia, el fanatismo, el camaleonismo. Y tengo que recordar mis raíces, tengo que ser radical en mis creencias desde el fondo, anclada firmemente sobre la roca, que es Pedro, la enseñanza de los apóstoles que nos lo transmite el Papa, los obispos, y volver a pedir una vez más que tengamos también en la Iglesia pastores como San Ambrosio de Milán. Algunas veces nos quejamos hoy en Nicaragua que si el gobierno se quiere meter en cosas de la iglesia, y que si nos pone los nacimientos, que si nos pone los altares de la Virgen, que sí. Y es cierto, hay algo de eso. Pero tener presente que a San Ambrosio, en el año 374, hace 1800 años, ya le tocó pararle las patitas al emperador que se quería meter en cosas de la iglesia. Y la tentación es permanente. Y la tensión es permanente. Padre, pero entonces, ¿qué hay que decirle? Que dar al César lo que es del César y de Dios con lo que es de Dios. No, esa expresión está mal utilizada. ¿Qué cosa no es de Dios? Padre, pero los partidos políticos también son de Dios y también tienen que convertirse a Dios. Y los políticos también son de Dios y tienen que convertirse a Dios. Y el presidente también es de Dios y tiene que convertirse a Dios. Y el alcalde también tiene que convertirse. Y los concejales también tienen que convertirse. Y nosotros también somos llamados a traer a las ovejas perdidas de Israel. Nosotros. Que el Señor que viene entre nosotros nos ayude a hacer claridad. Y que esta celebración de víspera, que vamos a comenzar dentro de unas horas, de la Inmaculada Concepción de María, por decirlo, el inicio inmediato de que el Señor realmente cumple todas sus promesas y que realmente todo lo puede hacer y que todo lo hace bien y que está con nosotros y que se comprometió total definitivamente con nosotros, es cierto, es cierto. Y si vamos a gritar hoy, ¿quién causa tanta alegría? Vamos a decir, esta cercanía, este compromiso de Dios en nosotros, que hoy se va a expresar en la Inmaculada Concepción de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.